Bien, ahora vamos a ir con el tercer tipo de acentuación del español y este es el acento diacrítico. Básicamente el acento diacrítico distingue palabras que se escriben igual pero tienen un significado diferente. El primer grupo de los diacríticos son los monosílabos, que son palabras de una sola sílaba que normalmente no llevan tilde, pero en este caso llevan para diferenciar dos palabras. Por ejemplo, el, que es un artículo, y el, que es un pronombre personal. Otro ejemplo sería de preposición y de primera persona del subjuntivo. Otra opción sería más, que es una conjunción adversativa, y más, que es un adverbio de cantidad. Otro ejemplo sería mi, que es un determinante posesivo, y otra opción sería mi como pronombre personal. Si se fijan, ambas se escuchan igual, pero al escribirlas necesitamos ponerle tilde para diferenciar cuál es el sentido que queremos darle. También se y se. Si los escuchamos, digamos, fonéticamente son iguales, pero al momento de escribirlos le ponemos tilde a se para decir yo sé o yo no lo sé, como sinónimo de saber, de que yo sé algo, y el otro es un pronombre personal, como pueden ver en la imagen. También sí como conjunción condicional o sí como adverbio afirmativo. También te y te para separar la bebida del pronombre. Tú y tú. Este es un error muy común porque, digamos, cuando no lleva acento, tiene que ir acompañado de un objeto, porque es un determinante posesivo, o sea, le está adjudicando la propiedad de algo a alguien. Entonces siempre tiene que ir acompañado de un objeto. Por ejemplo, en el ejemplo dice, déjame tu lápiz, gracias por tu comprensión. Aquí lápiz y comprensión van acompañando a tú, le están indicando qué objeto le pertenece a la persona, y en cambio tú como pronombre personal se refiere a la persona en sí misma, no a un objeto que esa persona posee, sino a la persona, como tú no te metas, tú lo hiciste, tú quieres. Digamos, cuando estamos sustituyendo a una persona usamos la tilde en el tú porque es un pronombre. Cuando estamos indicando que es un objeto de una persona, no le ponemos tilde. El segundo grupo de las palabras que llevan acento diacrítico son los polisílabos. Aquí nada más puse dos ejemplos, que es aún y aún. Suenan igual, pero el primero es una conjunción que dice, aunque insistas, no voy a ir contigo. Se puede sustituir aún sin acento por aunque. Y en el segundo caso, aún sin acento, aún con acento, se puede sustituir por todavía. Son las dos formas. Si nos referimos a aunque, va sin acento. Si nos referimos a todavía, va con acento. Y aquí hay otro caso, solo y solo. Si lo usamos como adjetivo, equivalente a solamente, va con acento. Y si lo usamos sin acento, nos referimos a que es sin compañía o que es alguien que es el único, por ejemplo, que está ahí. La RAE acepta solo sin acento, pero hay algunos ejemplos en donde para evitar ambigüedad es mejor que pongamos tilde para evitar ese tipo de ambigüedades. El tercer grupo de los acentos diacríticos son los pronombres. Aquí diferenciamos los pronombres demostrativos para diferenciarlos de los determinantes demostrativos que no llevan tilde. Entonces, por ejemplo, tenemos este y este, ese y ese, aquel o aquella, para separarlo con acento y sin acento. ¿Cuál es la diferencia o cómo vamos a saber en qué casos lleva tilde y en qué casos no? Bueno, aquí nos basta saber si va acompañado por otro objeto o si está la palabra sola.
Por ejemplo, si yo digo quiero ese, lleva tilde porque no estoy especificando qué es lo que quiero, sino que ese sustituye al objeto que estoy nombrando. Entonces significa que esto es un pronombre. Cuando son pronombres llevan tilde. Cuando no son pronombres no llevan tilde. Por ejemplo, si yo digo quiero ese suéter, ya estoy especificando a qué objeto me refiero. Entonces no es un pronombre, sino un determinante. Estoy especificando entre todos los suéteres cuál suéter quiero. Eso es un determinante. Y es la clave para saber en qué casos lleva tilde y en qué casos no. Por ejemplo, si nos regresamos aquí, si digo este niño se portó muy bien, como estoy diciendo este niño no lleva acento porque es un demostrativo. Si yo digo este se portó muy mal, no estoy especificando a qué objeto me refiero, entonces lleva tilde porque es un pronombre. Y así con todos los demás ejemplos. Si yo digo aquellos coches están mal estacionados, ya estoy acompañando al aquellos con coches, entonces no lo estoy usando como pronombre, sino como demostrativo, por lo tanto no lleva tilde. Pero si yo digo aquellos están mal estacionados, no estoy mencionando a qué objeto me refiero, por lo tanto estoy usando aquellos como pronombre, entonces sí lleva tilde. Y por último, también los pronombres interrogativos y exclamativos siempre llevan tilde para diferenciarlos de los pronombres relativos o de conjunciones. Y aquí tenemos qué, quién, cuándo, cómo, dónde, cuánto, por qué. Recuerden que para identificar una interrogación o una exclamación, en el español usamos ambos signos. Esto es importante porque a veces en las redes sociales o al escribir en celular nos acostumbramos a solamente poner el signo que cierra, pero eso es porque a veces la configuración está para el idioma inglés, pero en español siempre tenemos un signo que abre y un signo que cierra. Cuando hacemos una pregunta, el pronombre interrogativo lleva tilde, aunque no escribamos los signos de interrogación. A esto se le llama pregunta indirecta. Por ejemplo, no sé dónde dejé mi celular. Si me refiero a una pregunta, va a llevar tilde, aunque no tenga los signos de interrogación. En el segundo ejemplo, esa sí es una pregunta directa porque tenemos ambos signos, el que abre y el que cierra, y pregunto, ¿dónde dejé mi celular? Entonces, preguntas directas, ya sea pregunta directa o pregunta indirecta, ambas llevan tilde. A veces a las preguntas indirectas les llaman preguntas retóricas porque no esperan una respuesta. Y esa es la explicación que dan. Si yo digo, ¿qué horas de llegar son estas? Tal vez no espero una respuesta literal del interlocutor, pero sí necesito ponerle tilde a qué horas de llegar son estas porque es una pregunta, aunque sea una pregunta indirecta. Y pues básicamente esa es la explicación del acento diacrítico.